Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tocar un tema interesante de una urgencia médica en la especialidad que se llama el síndrome compartimental. Y hoy contamos con la presentación del doctor Francis Ordinola, Córdoba, residente de tercer año del Hospital Cayetano Heredia, a quien le cedo la palabra para la exposición. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Como ya lo mencionó el doctor Valdivia, mi nombre es Francis Ordinola Córdoba. Soy médico residente de tercer año de ortopedia y traumatología. El día de hoy les he presentado y les he querido traer para compartir este tema, síndrome compartimental. Espero que sea de su agrado y les ayude bastante. Bueno, los objetivos de la presente charla son definir qué es un síndrome compartimental, así como conocer la fisiopatología y conocer las diferentes causas de síndrome compartimental. Y sobre todo, y más importante, aprender a diagnosticarlo y tratar un síndrome compartimental. La importancia y lo esencial en esta patología es aprender a diagnosticarlo de manera temprana y de manera precoz para brindar un tratamiento específico, adecuado, oportuno, que va a ayudar a prevenir todas las complicaciones que pueden haber de no tratarse a tiempo, que ya les voy a mencionar. Bueno, antes de empezar hablando sobre un síndrome compartimental, tenemos que conocer algunas definiciones, ¿no? Primero tenemos que empezar o partir por saber sobre qué es un compartimento. Un compartimento está dado por un espacio, que es un espacio anatómico, que va a estar delimitado por fascias. Las características de estas fascias es que son inextensibles, que no se distienden fácilmente, y también está dado por tejido óseo que va a contener grupos musculares. Y no solo grupos musculares, sino también va a contener tejido vasculo nervioso, es decir, arterias, venas, nervios, ¿no? Entonces el contenente es el compartimento y el contenido pues son los grupos musculares y el tejido vasculo nervioso. Entonces definimos a un síndrome compartimental como una elevación de esta presión intersticial dentro del compartimento por arriba de la presión de perfusión capilar con compromiso del flujo sanguíneo. Síndrome compartimental, al comprometerse en los músculos y el tejido vasculo nervioso, me va a producir diferentes manifestaciones que ya más adelante las voy a mencionar y que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y poder tratar de manera oportuna esta patología. Como ya se mencionó, es una emergencia quirúrgica y es aquí donde está la importancia de hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz y evitar las secuelas que pueden ser permanentes. Incluso si no se trata a tiempo, se pone en riesgo la viabilidad, en este caso de las extremidades. Específicamente en traumatología vemos compartimental sobre todo en extremidades, por fracturas o por algún traumatismo de alta energía. Si queremos ser objetivos y dar con una cifra, se dice que el síndrome compartimental es cuando tenemos una presión intracompartimental más de 30 milímetros de mercurio, que es medido con un dispositivo que se llama Stryker, que lo voy a mencionar más adelante, hay una gráfica, pero que muchas veces en nuestros centros no contamos con estos dispositivos y es muy difícil hacer el diagnóstico con esto. El diagnóstico netamente es clínico, con las manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas que podamos encontrar. No tenemos que guiarnos mucho de este dispositivo o depender mucho de él, ¿no? Si tenemos una presión intracompartimental normal o dentro del rango, tampoco me va a excluir de un síndrome compartimental, porque las manifestaciones clínicas y los signos y síntomas son los que van a mandar en este tipo de patologías. En cuanto a la epidemiología, el síndrome compartimental puede tener múltiples causas. Dentro de ellas, las traumáticas son las más comunes, aproximadamente el 80%, sobre todo en fracturas de huesos largos, sobre todo en extremidades inferiores, más frecuente que en extremidad superior. Y si queremos ver un segmento específico en la extremidad inferior, muslo, pierna o pie, pues la pierna es el sitio anatómico con mayor incidencia de síndrome compartimental, sobre todo por fracturas a nivel de esta zona en la diáfisis de la tibia. Es más común en hombres que en mujeres y los principales huesos que me pueden hacer o que pueden desarrollar un síndrome compartimental, pues en la pierna es la diáfisis de la tibia y en el antebrazo es el segmento distal o el radio distal, ¿no? Esta es una gráfica que me muestra más a detalle los compartimentos que podemos tener, sobre todo en la pierna y el muslo. En la pierna principalmente
porque es uno de los segmentos anatómicos que más se ve comprometido en un síndrome compartimental. En la pierna, pues tenemos cuatro compartimentos. Es el compartimento anterior, el compartimento lateral y en la parte posterior se va a dividir en dos, posterior superficial y posterior profundo, cada una conteniendo tejidos o grupos musculares y arterias, vena o nervios. Por ejemplo, en el compartimento anterior está formado por los músculos tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux, y también va a contener la arteria y vena tibial anterior y el nervio peroneo profundo. Compartimento lateral está dado por los músculos peroneo largo y peroneo corto y el nervio peroneo superficial. En la parte posterior, en el compartimento posterior superficial, va a contener los músculos, tanto el gastrocnemio medial y lateral y el sóleo. Y el posterior profundo contiene los músculos flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux y popliteo, la arteria y vena tibial posterior y el nervio tibial. El muslo tenemos, ya no son cuatro, son tres compartimentos, el anterior, el posterior y el medial. Cada uno igual con sus músculos que van a contenerse, ¿no? En la parte anterior, músculo vasto medio, vasto intermedio, vasto lateral, recto femoral y sartorio. Y en cuanto al tejido vasculo nervioso, va a contener a la arteria y vena femoral común y superficial y al nervio femoral. En la parte posterior, el músculo bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, el nervio ciático, la arteria y vena femoral profunda. Y en la parte medial, los músculos aductores, básicamente el aductor largo, el corto y el magno y grácil. Esta es una gráfica un poco más esquemática para poder distinguir o diferenciar los principales elementos de un compartimento. Como ya lo mencioné, en la extremidad superior, en lo que es el brazo, tenemos dos compartimentos y en el antebrazo tenemos dos compartimentos también. En el muslo, como ya también lo mencioné, tenemos tres y en la pierna cuatro. Entonces, gráficamente podemos ver acá el compartimento anterior conteniendo los diferentes músculos que ya mencioné anteriormente y el tejido vasculonervioso. Compartimento posterior profundo, el posterior superficial y el compartimento lateral. Entonces podemos distinguir acá que en un compartimento está delimitado por la fascia, que es la que está remarcada en color, y el tejido óseo. Esas van a ser las paredes del compartimento. Y el contenido va a ser todos los tejidos musculares, arteria, vena y nervios. Entonces, cuando se compromete o cuando hay un síndrome compartimental, esta fascia y este tejido óseo son tejidos rígidos, poco distendibles. Entonces, al haber un aumento de la presión, se va a producir inicialmente o en estadios iniciales isquemia, tanto del tejido muscular como el tejido nervioso. Y si dejamos pasar el tiempo o evoluciona desfavorablemente después de 6 horas, ya evoluciona esto a una necrosis que me va a llevar a consecuencias y secuelas permanentes. Esta es otra gráfica. En la parte del pie también tenemos, puede haber síndrome compartimental, hemos tenido por atricciones o contusiones directas. Está formada en la parte dorsal por la fascia dorsal, perdón, y la fascia plantar en la parte posterior, comprendiendo los diferentes grupos musculares en esta zona y el tejido óseo. En la parte del brazo tenemos dos compartimentos y en el antebrazo también dos compartimentos, anterior y posterior. En la parte del antebrazo es más común encontrarlo en las fracturas del segmento distal del radio, en la parte de la muñeca. En cuanto a la fisiopatología del síndrome compartimental, existe una teoría que es la más aceptada hasta el momento, que es la teoría del gradiente de la presión arteriovenosa. ¿Qué es lo que pasa? Va a existir una fuerza que puede ser intrínseca o extrínseca, que lo que va a hacer es, va a incrementar la presión dentro del compartimento. Al aumentarse la presión dentro del compartimento, se va a obstruir el retorno venoso y se van a colapsar estas arteriolas. Esto va a llevar a una disminución de la perfusión tisular y se va a producir una disminución del gradiente de la presión arteriovenosa que se traduce con un aumento de la presión venosa. Esto va a llevar a una menor entrega de oxígeno a los músculos, es decir, no se van a oxigenar bien los músculos y esto lleva a una isquemia. Entonces, al haber menor entrega de oxígeno en el músculo, se va a producir una isquemia muscular. Si pasan más de 4 a 6 horas, ya se van a producir daños irreversibles, tanto de los músculos como de los nervios. Si pasan 6 horas de isquemia, ya pasamos a la otra fase que es la necrosis. Y en la necrosis ya van a haber daños irreversibles y que van a producir secuelas.
e incluso pueden comprometer la viabilidad de la extremidad, y no solamente de la extremidad, sino también la vida del paciente. Este es un gráfico esquemático que más o menos nos indica dónde es que nosotros deberíamos actuar en la parte hospitalaria si es que estamos sospechando de un síndrome compartimental. Como ya sabemos, se produce una lesión que es producida por una fuerza, puede ser interna o externa. Esto va a aumentar, va a haber un aumento del volumen del contenido o una disminución del volumen del compartimento. Todo esto me lleva a un aumento de la presión intracompartimental. Hay una disminución del retorno venoso, disminuye la presión capilar, disminuye la perfusión de los tejidos y me produce una isquemia. ¿Qué es una isquemia muscular? Una isquemia nerviosa. Hasta aquí nosotros es donde deberíamos actuar. Si actuamos dentro de esta cascada, los daños que se han producido pueden ser reversibles. Pero si dejamos pasar el tiempo o ya evoluciona una necrosis muscular, pues ya las secuelas van a ser irreversibles. Entonces hay necrosis de los músculos, se va a producir liberación de unas toxinas y formación de tejidos fibrosos, puede producir falla multiorgánica y muerte del paciente. En cuanto a la isquemia nerviosa, está dada por las paresias que van a ser signos que podemos encontrar. Se produce una necrosis nerviosa, ya nos va a dar secuelas permanentes como insuficiencia renal crónica, contracturas crónicas, anestesias o parálisis de la extremidad. Es muy importante actuar dentro de esta cascada, que básicamente no esperar que pasen más de 6 horas para poder instaurar el tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, esta es otra imagen un poco esquemática. Se produce en el síndrome compartimental por una fuerza externa o interna, un aumento de la presión venosa. Esto va a disminuir el gradiente arteriovenoso y va a haber un aumento de la presión hidrostática. Aumenta la permeabilidad capilar, hay fuga de tejido plasmático al intersticio y esto va a incrementar el edema dentro del compartimento. No hay una buena perfusión de los tejidos, se produce isquemia y si es que evoluciona, se puede producir una necrosis ya con daños irreversibles en la extremidad. En cuanto a la etiología, existen diferentes o múltiples causas de síndrome compartimental. Este cuadro las agrupa a grosso modo en causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las causas intrínsecas pueden ser causas que aumenten el volumen dentro del compartimento. Por sangrado puede ser una. Ejemplos de esto es los traumatismos, que es lo más común que vemos en nuestra especialidad, las fracturas, sobre todo fracturas de huesos largos, diáfisis de tibia, como ya lo mencioné, o lesiones vasculares. Coagulopatías también, hemofilia, coagulopatía post-resucitación, terapia anticoagulante con heparina, marínicos. También un aumento del volumen dentro del compartimento por edema, cuando hay isquemia o reperfusión, por ejemplo en lesiones arteriales, embolia o trombosis. Tenemos y hemos tenido pacientes, por ejemplo, en los que llegan con lesiones vasculares considerables que ameritan una revascularización por la parte de la especialidad de cirugía cardiovascular. En estos pacientes, cuando se realiza una revascularización, se puede producir posterior a la revascularización un fenómeno que se llama un síndrome de reperfusión tisular. Hay un aumento de líquido en el espacio intersticial y esto puede producir un síndrome compartimental. En estos casos realizamos nosotros posterior al proceso de revascularización fasciotomías, pero que son fasciotomías profilácticas, no son terapéuticas. Fasciotomías que hacemos para evitar este síndrome de reperfusión tisular que me puede llevar a un síndrome compartimental. En lesiones eléctricas también hemos tenido pacientes con síndrome compartimental, trombosis venosa, pacientes que realizan ejercicio intenso o que hacen rhabdomiólisis. Dentro de las causas extrínsecas, tenemos aquellas que van a restringir la dilatación de la envoltura compartimental. Y es muy visto en nuestra especialidad también pacientes en los que se les colocó un vendaje, se le puso una férula o yesos circunferenciales muy ajustados. Cuando tenemos algún paciente en la emergencia con alguna fractura que le hemos inmovilizado con un yeso, siempre les recalcamos o les hacemos hincapié en los signos de alarma. Por ejemplo, si colocamos un yeso por una fractura de muñeca, siempre explicamos al paciente algunos signos de alarma como son el aumento de volumen a nivel de los dedos, el dolor intenso, a pesar de que estén con sus analgésicos, cambio de coloración en los dedos o adormecimiento de los dedos. Si es que hubiera algún signo de alarma, siempre les indicamos que acudan por emergencia
para descartar que no estemos frente a un síndrome compartimental por un yeso que está muy ajustado o una férula que está muy ajustada, ¿no? Escaras por quemadura, cierre quirúrgico en defectos faciales, uso prolongado de torniquete, esto ya llevándolo a la práctica quirúrgica. Por eso siempre cuando colocamos torniquete en alguna cirugía no debemos pasar más de las 2 horas, porque existe el riesgo de que puedan desarrollar un síndrome compartimental por un torniquete. Posición de litotomía durante algunas cirugías, pantalón militar antichoque, que son unos pantalones especiales que se utilizan sobre todo en los pacientes que se trasladan en la parte prehospitalaria, cuando están chocados o están shock hipovolémico, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con estos dispositivos. Y si las clasificamos en traumáticas y no traumáticas, ejemplos de cada uno son los siguientes. En las traumáticas, a la cabeza, pues tenemos las fracturas de huesos largos. Como ya lo mencioné y lo recalco, la tibia es la más frecuente. Más o menos el 70% del síndrome compartimental se da por fracturas de tibia. Y de ahí tenemos fracturas de radio distal o de muñeca. Traumatismos directos, contundentes, lesiones por aplastamiento, lesiones por quemaduras, vendajes, férulas o yesos muy constrictivos, como ya lo dije. Traumatismos penetrantes, lesiones de estructuras vasculares importantes. Dentro de las causas no traumáticas, pues tenemos por líquidos intravenosos, extravasación de líquido, reanimación masiva con líquidos, por ejemplo en quemaduras térmicas, pacientes con sepsis. Hematológicos, lesión por isquemia reperfusión, trombosis, trastornos hemorrágicos, anticoagulantes. En cuanto a tóxicos, envenenamientos y mordeduras de animales, también hemos tenido casos de pacientes que vienen con loxocelismo, sofidismo, mordeduras de arañas o mordeduras de serpientes en los que han evolucionado, han desarrollado un síndrome compartimental, en los que hay que tratarlos también a tiempo para evitar pérdida de la extremidad o compromiso del paciente. Inyección de drogas recreativas, compresión prolongada de las extremidades, mala posición durante la cirugía, proceso de revascularización, ¿no? Cirugía de derivación de extremidades, embolectomía o trombólisis, lo que les explicaba. Síndrome nefrótico o infecciones del músculo por algunas bacterias como el estreptococo del grupo A, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Son múltiples causas no traumáticas que van a producir o que pueden producir un síndrome compartimental agudo. Nosotros más nos enfocamos en las causas traumáticas, que es lo que nos compete un poco más, sobre todo los que son producidos por fracturas. Y en fracturas, generalmente el síndrome compartimental lo vamos a ver en fracturas cerradas. Pero eso no quiere decir que las fracturas expuestas pueden desarrollar síndrome compartimental. También pueden desarrollar una fractura expuesta a síndrome compartimental, pero en menor frecuencia. Lo normal o lo común es que las encontremos en fracturas cerradas, es decir, en fracturas que no ha habido una comunicación entre el foco de la fractura con el exterior. En las fracturas expuestas o abiertas, al haber ya una comunicación, se ha liberado cierta energía y eso hace que no sea tan común el síndrome compartimental en estas fracturas. Más la vemos en fracturas cerradas. Estas son unas radiografías que quise colocar, yendo ya a nuestra especialidad. Las fracturas de diáfisis de tibia, como lo vuelvo a reiterar, son una de las causas más comunes de síndrome compartimental. Esta radiografía de AP, tanto en una incidencia, esta radiografía de pierna, perdón, tanto en una incidencia P como lateral, vemos que hay una fractura compleja de la diáfisis de la tibia, con múltiples fragmentos, lo que me va a traducir que esta fractura fue producida por un mecanismo de alta energía. Y estas son las fracturas que tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome compartimental. De la misma manera, en esta imagen de la derecha podemos ver una radiografía de una muñeca, igual tanto en su incidencia P como en su incidencia lateral, con una fractura a nivel del radio distal que se encuentra desplazada. Estas fracturas siempre llegan con bastante aumento de volumen, equimosis, edema. Lo que hacemos nosotros en emergencia es con anestesia local reducirlas para que se pueda alinear un poco el hueso y luego las inmovilizamos con un yeso cerrado. Y es aquí donde hacemos hincapié a los pacientes de los signos de alarma para que puedan acudir prontamente si es que estamos sospechando de un síndrome compartimental. Estas son las dos fracturas a la cabeza que pueden producir un síndrome compartimental. Tibia en la pierna y radio distal en la muñeca o en el antebrazo. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico describe la literatura las 6 P.
Eh, bueno, aquí viene un error de numeración. La primera P es de pain, de dolor. La segunda es de parestesias. La tercera es de presión. La cuarta es de palidez. La quinta, parálisis. Y la sexta, de pulso, que hay una disminución del pulso. El dolor, tenemos que aprender a distinguir cuáles son las características del dolor en un síndrome compartimental. El dolor que se describe en un síndrome compartimental es un dolor desproporcionado, un dolor muy intenso que no calma o que no cede con las medidas generales iniciales, llámese analgésicos, inmovilización, hielo local. Si tenemos un paciente con una fractura de tibia, lo primero que hacemos es inmovilizarlo con una férula, colocarle analgésicos o antiinflamatorios, colocarle hielo local. Y si no es un síndrome compartimental, pues el dolor debería disminuir notablemente. Sin embargo, en un síndrome compartimental, a pesar de haber aplicado todas estas medidas iniciales generales, el dolor no cede y por el contrario se intensifica. Entonces es importante tener en cuenta esta característica del dolor. Es un dolor intenso, desproporcionado, que no cede a las medidas generales iniciales. En cuanto a las parestesias me va a traducir isquemia a nivel de la parte nerviosa. Puede haber parestesias, dolor tipo adormecimiento, disminución de la sensibilidad en la extremidad, si es una fractura de tibia en la pierna y en el pie. Presión, hay un aumento de la presión, pero esto es ya más objetivo. La palidez, aunque es poco común, también puede haber. La parálisis y el pulso. En estos tres últimos signos quiero hacer hincapié porque estos tres signos son signos ya tardíos de un síndrome compartimental. Cuando un síndrome compartimental ya evolucionó más de las 6 horas, sí podemos encontrar palidez, parálisis y disminución del pulso. Pero lo que nosotros queremos, o sea, no queremos llegar hasta este punto, porque ya si encontramos un paciente con con la extremidad pálida, con parálisis de la extremidad o con disminución del pulso, lo más probable es que ya tenga un cuadro clínico más de 6 horas y ya esté desarrollando complicaciones que pueden llevar a secuelas permanentes. Entonces, lo más importante es detectarlo a tiempo para poder tratarlo a tiempo y evitar llegar a esto. Otro signo clínico también es el edema. Hay un edema marcado a nivel de la extremidad, pero que no es un edema convencional como los demás que conocemos. Este edema es un edema duro, como la firmeza de una madera, mencionan. La piel va a tener un aspecto brilloso, lustroso. La piel está totalmente dura. Hay un dolor desproporcionado a la movilización pasiva. Si tenemos un paciente con una fractura de tibia, movilizamos el pie y los dedos y el dolor se va a intensificar o va a haber un dolor marcado o mayor. También es otro signo clínico de síndrome compartimental. Esta es una tablita, esta es una tablita que describe un poco los signos y síntomas que podemos encontrar. El dolor, dolor desproporcionado a la lesión aparente, como lo mencioné, es un hallazgo temprano y común. Dolor profundo, persistente y un dolor ardiente. Las parestesias que van a iniciar dentro de los primeros 30 minutos a 2 horas en un síndrome compartimental agudo y que me va a traducir disfunción nerviosa isquémica. Va a haber un dolor con estiramiento pasivo de los músculos en el compartimento afectado. También es un hallazgo temprano. El compartimento va a estar tenso. Como lo mencioné, es un edema con una sensación firme de madera. Palidez por insuficiencia vascular, pero como le dije, ya es un hallazgo tardío. Es poco común, pero puede haber. La sensibilidad va a estar disminuida, va a haber debilidad muscular, si es que ya pasaron 2 o 4 horas de instaurado el cuadro, y la parálisis, pues que también ya es un hallazgo tardío. También va a haber un aumento del llenado capilar. Siempre tenemos que tomar el llenado capilar en los dedos del pie o la mano, dependiendo del segmento anatómico que esté comprometido, y va a estar aumentado. Esto me va a traducir que hay una disminución de la perfusión tisular, no está llegando el suficiente suministro de oxígeno y de sangre a estas zonas. Este es un cuadro, es un gráfico de un paciente con un síndrome compartimental a nivel de la pierna. Como podemos ver, es un edema marcado, duro, con la piel brillosa, lustrosa. Hay cambios de coloración en la extremidad. Si palpamos los pulsos, probablemente estén disminuidos. El llenado capilar probablemente esté aumentado. Entonces, tenemos que aprender a distinguir estos signos para poder hacer el diagnóstico tempranamente.
En cuanto al diagnóstico, como ya lo mencioné en un inicio, es netamente clínico. Nos podemos ayudar con el método del Stryker, pero esto no va a excluir el diagnóstico clínico que tenemos que hacer. Hay que indagar en antecedentes de fracturas. Siempre nosotros pedimos radiografías de la zona que estamos sospechando para descartar fracturas. Incluso han habido traumatismos que no teniendo fracturas pueden desarrollar un síndrome compartimental. También hay que sospechar en estos pacientes alguna cirugía ortopédica reciente. Si es que el cuadro clínico puede ser dudoso, sí nos podemos ayudar de la medición de la presión compartimental, pero es muy raro. Básicamente el diagnóstico es clínico. Este es el sistema Stryker que les mencionaba. Es un sistema que usa un catéter que se coloca dentro del compartimento y me va a dar una cifra objetiva, ¿no? Más de 30 ya es un cuadro instaurado, un síndrome compartimental instaurado y hay que actuar de manera inmediata. Pero como le mencioné, es raro que obtengamos este tipo de dispositivos en nuestros centros y es por eso que vuelvo a insistir, la parte clínica es la parte que manda en este tipo de patologías. En cuanto al tratamiento, cuando tenemos un paciente con una sospecha de síndrome compartimental o un síndrome compartimental ya instaurado, tenemos que primero abrir una hoja de monitoreo. Nosotros en traumatología, si tenemos un paciente con sospecha de síndrome compartimental, abrimos una hoja de monitoreo que básicamente me va a ver o va a determinar ciertos parámetros, como la longitud o el diámetro de la extremidad. Con una cinta métrica medimos el diámetro de la extremidad, el llenado capilar, la sensibilidad, los pulsos, la temperatura. Y cada 10 a 15 minutos vamos monitorizando todos estos parámetros y para ver cómo va evolucionando. Y si va evolucionando desfavorablemente en una hora, pues ya no hay ni vuelta que darle, pasamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es una descompresión de los compartimentos. ¿Y cómo logramos una descompresión de los compartimentos? Pues haciendo fasciotomías. Liberamos las fascias musculares con incisiones. En el caso específico de la pierna, realizamos dos incisiones, una incisión medial y una incisión lateral y hacemos un corte en la fascia, liberando todo el compartimento. Este es un cuadro esquemático de más o menos cómo se realizan las fasciotomías en la pierna y este es un cuadro esquemático de un corte axial y podemos ver que haciendo una fasciotomía en el lado medial vamos a liberar el compartimento posterior, superficial y profundo y haciendo una fasciotomía en la parte lateral se libera el compartimento anterior y el compartimento lateral. Entonces en la pierna siempre hacemos dos incisiones, dos fasciotomías, una medial y una lateral para liberar la presión del compartimento. Una vez que el paciente se le realiza la fasciotomía, lógicamente se le hospitaliza, pasa a una sala de observación o a una sala de hospitalización y se sigue monitorizando la extremidad cada una hora, cada 2 horas, llenado capilar, pulso, sensibilidad, temperatura y tenemos que observarlo diariamente. Si es que el cuadro se resuelve en 3, 4, 5 días, de ahí ya se va planificando el cierre de esta fasciotomía, teniendo la certeza de que la extremidad logró salvarse, por así decirlo, logró estar viable, ¿no? Este es otro cuadro esquemático de más o menos cómo se hacen las fasciotomías. Como lo mencioné en la parte de la pierna, hacemos una medial y una lateral para liberar los compartimentos. En el muslo tenemos tres compartimentos, como ya lo dije, igual hacemos una fasciotomía medial y lateral para poder liberar los tres compartimentos. En muslo es más raro que encontremos un síndrome compartimental. eh, de por sí el muslo o los compartimentos del muslo son más distendibles, son más complacientes y es muy raro encontrar síndrome compartimental en el muslo, pero también se han habido casos en los que hay que hacer fasciotomías aquí a nivel del muslo. Bueno, ese es el caso de un paciente que hemos tenido hace poco, hace una semana llegó a la emergencia, es un paciente de 53 años, varón, que sufre una agresión por terceros en aparente estado de ebriedad. No refería muy bien, muy buena información por el estado en el que estaba el paciente. Aparentemente había tenido un traumatismo o le habían agredido directamente en la pierna. No tenía fractura, pero sí tenía signos y síntomas claros de un síndrome compartimental. Había un aumento de volumen marcado, la piel tensa, brillosa, cambios de coloración, disminución de los pulsos, disminución de la sensibilidad. Lo que se hizo fue abrir una hoja de monitoreo,
Al ver que evolucionaba desfavorablemente, pues se decidió ingresar a la sala de operaciones para hacer una fasciotomía a nivel de la pierna. Se realizaron eh, dos incisiones, como ya lo mencioné, una incisión en la parte lateral y una incisión en la parte medial. Y vemos pues como todos los músculos del compartimento de la pierna se hernian, ¿no? Esto es característico de un compartimental. Cuando abres la fascia, el músculo se hernia, liberando toda la tensión y toda la presión que ha habido dentro de los compartimentos. Se colocan algunos puntos de afronte y al paciente se le hospitaliza para poder seguir evaluando y valorando la viabilidad de la extremidad. Y bueno, como manera de conclusión, el síndrome compartimental es una emergencia quirúrgica que va a requerir actuar de manera inmediata, de manera rápida, para poder así evitar complicaciones y pérdida de la extremidad. El diagnóstico es netamente clínico. Nos podemos ayudar con el método Stryker, pero la clínica es lo que va a mandar en este tipo de pacientes. Dentro de las múltiples causas que pueden producir un síndrome compartimental, las causas traumáticas son las causas más comunes. A la cabeza, fracturas de huesos largos, sobre todo diáfisis de tibia. No, las fasciotomías es el tratamiento quirúrgico adecuado. Un paciente que ya tenemos sospecha de un síndrome compartimental o tenemos un síndrome compartimental instaurado, la fasciotomía es el tratamiento quirúrgico más adecuado. Y aprender a diagnosticarlo y a tratarlo a tiempo es de vital importancia para salvaguardar la viabilidad de la extremidad. Y no solo la viabilidad de la extremidad, sino la vida del paciente, porque en casos severos se ve comprometida la viabilidad no solo de la extremidad, sino del paciente en sí mismo. Puede comprometer su vida. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Francis Ortinola. Estuvo muy adecuada la presentación. Creo que nos pudo hacer énfasis en lo más importante, ¿no? El diagnóstico oportuno y el tratamiento rápido. Recuerden que 6 horas es nuestro límite para poder actuar. Es una urgencia en medicina, ¿no? En la parte quirúrgica, la fasciotomía descomprensiva, que es el estándar para evitar posteriores complicaciones, ¿no? A veces el diagnóstico, cuando llega al hospital, es difícil porque el tiempo que se ha producido la lesión ya incluso es mayor a 6 horas, estableciéndose ya un daño a nivel muscular y necrosis, ¿no? Que también son los frecuentes que llegan a nuestro hospital. Entonces, el diagnóstico oportuno y el tratamiento rápido es lo que va a preservar la estructura. Eh, Como bien lo ha indicado Francis Ordinola, todas las causas que tenemos, incluso el ejercicio, ¿no? Que ya entra en un juego de un síndrome compartimental crónico, ¿no? Bueno, damos las felicitaciones al doctor Francis Ordinola, R3 de nuestro servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Cayetano Heredia, por la muy excelente exposición. Agradecemos a todos los participantes y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.